Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Felices Pascuas para todos. Estamos arrancando Caro Cruz, estamos en vivo y en directo, 21:01, 27 grados la temperatura en Asunción. Estamos en vivo por Unicanal, también estamos por el 13. Pipo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Claudia, a toda la audiencia. Y bueno, acá estamos terminando la Semana Santa y comenzando con una especie de vida normal. Otra vez me preocupa un poco, no sé qué va a decir el ministro. Dieron a conocer hoy el decreto, no hubo conferencia de prensa. Vamos a compartir con Claudia las placas, lo que dice este decreto, las medidas decididas, y después vamos a hablar con el ministro de Salud, con el doctor Julio Borba, sobre las implicancias de este decreto y otras cuestiones de interés, sobre todo viendo después estos números de vuelta del día de hoy. Vamos a actualizar 55 fallecidos el día de hoy, y después va a estar también el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, sobre el tema educación. Hay un comunicado que se dio a conocer hace 2 días en el que hacen referencia a prolongar por una semana más el reinicio de las clases presenciales. Habla de un sistema o de una implementación de cuestiones de protocolo, de riesgo. ¿En qué consiste eso? Le vamos a preguntar a Juan Manuel Brunetti, ministro de Educación, en el segundo bloque. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Jorge. Un saludo también a Pipo y por supuesto a todos los televidentes de Unicanal y también del 13. Vamos a compartir ya en instantes estas nuevas disposiciones que van a regir a partir del 5 de abril, mañana, hasta el 12 de abril. Vamos hasta esa fecha, el 12 de abril, porque ya lo había dicho el ministro de Salud, Julio Borba, que de forma semanal se va a hacer el análisis epidemiológico para ir viendo un poco cómo evoluciona la crisis sanitaria y también las medidas que correspondan aplicar. El desplazamiento a partir de mañana va a estar permitido desde las 5 de la mañana hasta las 23:59. Los locales gastronómicos van a poder operar de 5 a 23:59 también, con previa reserva, y en una mesa dentro del local pueden estar hasta 4 a 6 personas. El uso obligatorio, por supuesto, del tapabocas. Servicio de delivery las 24 horas. Prohibición de venta de bebidas alcohólicas de 23:59 hasta las 5 de la mañana. No se pueden vender bebidas alcohólicas. Clases presenciales, esto está sujeto a cada institución y también al acuerdo que establezca el comité de riesgo, el comité educativo de riesgo. Eventos sociales se van a permitir desde las 5 de la mañana hasta las 23:59 de la noche. Hasta 100 personas pueden estar presentes en el local y la duración máxima del evento puede ser de 4 horas. Se prohíbe la pista de baile, por ejemplo. Encuentros en casas, en residencias particulares, hasta 12 personas. Estamos bien, encuentros en casas particulares, hasta 12 personas. Luego, funcionarios públicos van a trabajar de 8 a 15, ese es el horario. Se permite la actividad física de grupos hasta 4 personas al aire libre y hasta 4 personas en locales habilitados. Vuelven a funcionar las clases en academias, gimnasios y también polideportivos. Las actividades culturales y del sector creativo con un aforo máximo de 75 personas sentadas. Los actos de culto con hasta 75 personas en espacios cerrados y 100 personas en espacios al aire libre. Bueno, estas son las nuevas medidas que van a regir a partir de mañana, según el decreto presidencial. El informe de hoy, Belén. El informe COVID-19 de la fecha. El informe COVID de la fecha. Julio Borba, ministro de Salud, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto poder saludarte a vos, Claudia, Pipo. Después de esto que acabamos de leer, este nuevo decreto, las restricciones que mencionamos recién, a juzgar por el contenido y por el alcance, hoy queda prácticamente única y exclusivamente la responsabilidad en el individuo. Desde el otro lado, digo, desde el Estado, que es lo que ya no hay más nada por hacer. No, hay mucho por hacer todavía, Jorge. Nosotros vamos a aplicar una técnica similar a la que están usando en Chile. En Chile hacen restricciones y posteriormente vuelven a cierta
a cierta normalidad durante un tiempo. Se ha visto y se ha demostrado que restricciones que duran mucho tiempo, llega un momento dado en que la población ya prácticamente no hace caso omiso a todo lo que son las restricciones. Entonces vamos a utilizar una técnica que se llama el serrucho, ¿verdad? Un poco para adelante, y de ser necesario vamos a ir hacia atrás, viendo un poquito cómo va evolucionando la situación epidemiológica. Más o menos eso. Pero también hay que entender, Jorge, que tuvimos 12 meses de enseñanza de todos los protocolos, y la gente yo creo que ya sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacer. Este es el momento que estamos ya en el momento de la prueba y tenemos que rendir ya. Ya o sea, es el momento. El plan, para puntualizar después, ya le dejo a mis compañeros, el plan hoy, de acuerdo a las reuniones que tuvieron ustedes, esta planificación, digamos, con este decreto Semana Santa, se quiso un poco apretar el freno. Claro. Ahora se suelta eso y vemos cómo avanza y después vamos apretando. Esa sería la dinámica. Esperemos que no sea más necesario apretar el freno. Esperemos que no sea más necesario, pero vamos a ir viendo cómo se presenta la situación epidemiológica en estas semanas, ¿verdad? El resultado final de todo esto, vamos a ver, el resultado de este freno, vamos a comenzar a verlo recién este fin de semana probablemente, este fin de semana que viene. Ministro, lo que se ve acá, por ejemplo, es que hubo una preocupación muy fuerte de ustedes por Semana Santa. Yo imagino que habrá reducido, si no se redujo todo lo que se quiso reducir, la actividad, el movimiento de gente se habrá reducido bastante. Lo que a ustedes más les preocupa es el tema del tiempo ocioso de la gente, o sea, lo que hace la gente en su tiempo de ocio, porque cuando la gente trabaja, evidentemente no tiene tanto tiempo para farrear ni para encontrarse, y con este tema de la Semana Santa venía un parate, una semana donde sí la gente iba a tener tiempo de juntarse, mezclarse, viajar, trasladarse, ir y venir. Más o menos por ahí de la película. Sí, fíjate que en las últimas 2 o 3 semanas, Pipo, se ha demostrado la disminución bastante importante en la cantidad de personas que vos estás hablando, justamente del tiempo ocioso, que sale menos, va a eventos en menor cantidad, ya sea por una cuestión de la presión que estamos mostrando o de todo lo que estamos demostrando. Yo creo que más que uno, de cualquier persona hoy tiene un familiar, un conocido que fue afectado por esta patología, ¿verdad? Y es como que ya se está concientizando también la gente sobre esta situación en la cual estamos pasando. Estamos viendo, incluso cuando yo veía las noticias la semana pasada, el tema del nuevo decreto que salió y que mucha gente estaba saliendo al interior, incluso al exterior. Nosotros tenemos reportes de migraciones que solamente 130 personas pasaron fuera del país, hacia Brasil, y la mayoría fue por negocios o por otros intereses, no precisamente de vacaciones. La idea final es que, insisto, que la gente tome conciencia de la situación. Yo creo que todos están tomando conciencia de la situación real en la cual nos encontramos, y bueno, que se aplique estrictamente lo que está establecido en el decreto, que se cumpla lo que está en el decreto, porque el sector formal cumple. El sector formal cumple. Hoy vos te vas a un restaurante y está bien establecido todo el protocolo, está bien establecido la distancia, la cantidad de personas que pueden estar, está todo bien establecido. Es el momento de ocio, como muy bien decís vos, es donde tenemos la tendencia a relajarnos demasiado, y es el momento donde hay mayor cantidad de contagios. Tenemos el informe COVID-19 que pediste, Jorge, para compartir también con todos los televidentes. El informe COVID-19 de la fecha, tenemos del 4 de abril, vamos a ver los siguientes números. Se procesaron 5.008 muestras, 1.814 positivos, todos son casos comunitarios. Se lamenta informar acerca de 55 fallecidos, el total asciende a 4.399, 2.353 internados, 431 en unidades de terapia intensiva, 1.580 recuperados, sumando así 181.949, y el total de casos confirmados 221.207. Ministro, estos datos que estamos viendo ahora, recién usted dijo, ojalá no apretemos más el freno, usando el ejemplo que dimos. Ojalá, estamos todos de acuerdo con eso. Pero estos números nos dicen que no sé cuál es la alternativa. Esperamos un milagro. Que la restricción se hubiera prolongado. Yo no sé si yo estaré a favor de la restricción, pero veo nomás la realidad lacerante, que son estos números.
y decimos, apretamos el acelerador, el freno de vuelta en una semana, en 15 días, o cuál es la otra alternativa. ¿Cuál es el elemento o la señal que ustedes, ministro, vieron que pueden decir, hay acá una esperanza de que no vamos a apretar de vuelta el freno porque hay señales positivas? Hoy estamos señales pagando, positivas, estamos sé si pagando las consecuencias de hace 2 o 3 semanas. Estamos pagando las consecuencias de hace 2 o 3 semanas categóricamente. Y hay un dato interesante, de los 55 fallecidos, hay lastimosamente ya representantes, por decirlo de alguna forma, de todos los departamentos del país. De absolutamente todos los departamentos del país por primera vez. Es un dato preocupante. Un dato preocupante. Tenemos 431 pacientes en terapia intensiva, tenemos más de 90 pacientes que están en servicios de reanimación y lastimosamente una buena cantidad también de pacientes que están esperando terapia intensiva. Esta Semana Santa fue una Semana Santa realmente no muy santa para nosotros. ¿Hubo relajo? ¿Cómo? ¿Hubo relajo? No, me refiero al trabajo que, para ustedes, que para el tuvieron personal. el personal de Blanco, que no paró, considerando la excesiva cantidad de pacientes que hay en los servicios de salud, ¿verdad? Nosotros tenemos la plena esperanza de que veamos los resultados ya este fin de semana y veamos una disminución importante en la cantidad de casos. Y que eso también contribuya a que disminuya la cantidad de pacientes dentro del sistema de salud. Dentro del sistema de salud público y privado, porque el privado también está muy golpeado con todo esto. Ministro, estas decisiones se consensúan también con el gremio médico porque escuchamos las declaraciones, ¿verdad?, de los médicos durante la semana pasada y hay una reacción inmediata, por ejemplo, de la directora de terapia del Hospital Nacional de Itagua, Yolanda Ramos, ¿verdad?, que dice que todo ya se declaró hoy, que ellos quedan solos, ¿verdad?, en esta lucha. Entonces, por ahí va mi consulta, ¿verdad? Yo entiendo la estrategia del Ministerio de Salud de avanzar un poco, luego frenar y ver cómo avanzan los casos, pero ellos se sienten completamente avasallados, ¿verdad?, sobrepasados. Yo entiendo perfectamente la situación en la que se encuentran ellos. Ellos vienen sin parar prácticamente desde hace un año, desde hace 4 meses. El trabajo es full time, 24/7, no es agradable estar lidiando con la muerte y con los pacientes todos los días, ¿verdad? Son 120 camas de terapia intensiva que habilitamos prácticamente en el Hospital Nacional. Entiendo perfectamente, pero esto lo lleva a cabo un equipo técnico epidemiológico del Ministerio de Salud en conjunto con otras autoridades de otros entes para poder sacar adelante todas las proyecciones que se tienen que hacer. Ministro, la protección del personal de salud, el tema de la vacunación, ¿hasta dónde se llegó? ¿Hasta dónde está vacunado, protegido, primera dosis, segunda dosis? Porque todo está haciendo frente, prácticamente poniendo el pecho ahí en todos los hospitales, ¿verdad? Estamos llegando y vamos a llegar entre hoy y mañana al 90% del personal de Blanco, entre primera y segunda dosis. Y con eso, con la segunda dosis, ¿hay para hacer la segunda dosis? O sea, ¿hay cantidad suficiente? Tenemos para hacer la segunda dosis, está todo planificado eso. El tema de... Hoy estaba viendo también una publicación y hizo una serie de puntualizaciones acá para hacerle la consulta. ¿Ustedes midieron como positivo estas restricciones que se llevaron a cabo ahora en Semana Santa? Yo lo escuché el otro día, usted dijo, por supuesto, el resultado de estas restricciones la vamos a tener recién cuando, este fin de semana o quizás el siguiente. Entre mediados de esta semana y fin de la semana que viene. La percepción que tienen ustedes es que hubo relajo o en estos días santos sí la ciudadanía se calmó, pudo haberse dado algunas cuestiones, algunas excepciones, digamos, pero en general, mira, ¿cómo evalúan ustedes? Yo te voy a dar mi percepción personal. La que yo vi es un poco de relajo ahora, sinceramente. Ahora, hoy tuve una reunión con miembros de la subcomandante de la Policía Nacional y otros más esta tarde en la oficina, y me dieron el informe del trabajo que hicieron. Un trabajo bastante encomiable. Más de 40.000 personas fueron interceptadas, por decirlo de alguna forma, y 394
364 bodegas fueron cerradas, que estaban fuera del horario habitual, por decirlo de alguna forma. O sea, yo creo que hubo un relajo lastimosamente, pero la policía también hizo lo que tenía que hacer a fin de que el decreto sea respetado. Si el marzo hemos alcanzado estos números picos, fallecidos, superando incluso 50 por día, hoy alcanzamos 55, y viendo este relajo, que yo también he visto ese relajo que usted percibió y que contrastó con los datos de la policía, el tema de las bodegas, el movimiento de personas en las rutas, esto nos podría llevar a que abril, de vuelta, podemos superar este pico de marzo. Y si eso se da, miremos cómo estamos en materia de infraestructura, hospitales, y ahí... Claro, pero vuelvo a repetirte, hay un estudio que justamente hoy me demostraron que desde hace 3 semanas a esta parte, la cantidad de movimiento disminuyó ostensiblemente con respecto a semanas anteriores. Es cierto, hay todavía gente que aparentemente no cree o está cansada o está hastiada ya del encierro, pero bueno, esto tenemos que terminar de entender que le puede tocar a cualquiera en cualquier momento. Todos estamos en el bolillero, Jorge. A cualquiera le puede tocar en cualquier momento. Entonces todos tenemos que entender que si no me toca a mí, le puede tocar a un familiar mío que está conmigo en mi casa. A mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, a mi abuela, a cualquiera. Entonces esa es la conciencia que tenemos que tratar de terminar de generar en todos. Porque estamos pasando mal, estamos en una situación complicada en los servicios de salud. Mis colegas, el personal de Blanco está cansado, está agotado, ya no da más. El estrés físico y mental, ante todo, que genera esto es impresionante. Estamos pasando lo que pasaron los otros países del primer mundo pasaron por esta misma situación. Lastimosamente no era lo que queríamos llegar, a pesar del crecimiento que tuvimos en todo sentido, a pesar de la cantidad de personal que se contrató dentro de todo el sistema de salud, más de 10.000 personas, no damos abasto. Hoy no damos abasto. Ministro, se conversó con los referentes de bares, los propietarios de bares, porque ellos habían anunciado que a partir de mañana iban a volver a operar. Tengo entendido que tienen permiso para operar, pero ellos querían hacerlo hasta la 1 de la mañana y hasta las 3 de la mañana. Hay un decreto y hay que cumplirlo. No, entonces no pueden operar fuera de ese horario. No, hay un decreto presidencial establecido. Hay que cumplir lo que está establecido. O sea, hay mucha gente. Lo que hay que entender que yo creo que cualquiera de nosotros hizo planificaciones para el 2020 y el 2021 y ninguna planificación estaba previsto tener este virus. Entonces, algún sacrificio tenemos que seguir haciendo a fin de evitar que esto termine de dispararse. Lo otro que estaba viendo hoy, ministro, y que esta es una realidad, y yo quisiera aprovechar este espacio y que usted le lance un mensaje a la justicia. ¿Por qué la justicia, verdad? Porque he visto casos en la desesperación de la gente, yo me imagino plantean el famoso amparo para que se consiga a como dé lugar una cama de terapia intensiva. Yo no toco madera, no quiero estar nunca en una situación como esa, conmigo, ni con un familiar, ni con un compañero de trabajo, no. Pero hay que entender que con la fuerza de la justicia no vamos a conseguir camas de terapia intensiva. No le vamos a desconectar a uno para meterle porque apareció un amparo de un juez que dijo, se le tiene que conseguir. Pues, la realidad hoy, ¿cuántos hoy están esperando terapia? Hoy. Y es fruto de la desesperación, Jorge, pero efectivamente, como decís, no es una cuestión de que, con todo respeto a los señores jueces, no es una cuestión de que venga el juez y diga que tienen que traer este paciente, no, hay una lista de espera. Hay una lista de espera que hay que respetar y hay criterios para ingresar al paciente a la terapia. Te decía anteriormente que son más de 90 los que están en un servicio de reanimación. Reanimación es ya intubado, probablemente ya con un respirador, pero no es una terapia intensiva en sí. Son pacientes que a medida que van saliendo de alta, los pacientes de la terapia van ingresando a la terapia. Y hay otros tantos, un poco más de 60, que están esperando terapia intensiva. Ministro, vacuna, pregunta a la gente, ¿qué novedad tenemos del COVAX? ¿Qué novedad tenemos de lo que tiene que llegar de Rusia ahora?
COVAX es todo un tema, Pipo. Un poco gastado ya. No, COVAX tuvimos una reunión el martes con el señor canciller, con el director general de la OMS, el doctor Tedros, y ellos, donde expresamos nuestra preocupación acerca de la excesiva tardanza en la entrega de las cantidades planificadas para el país. Hace 4 semanas cuando asumí, había tenido una conversación con la doctora Clarice Tien, directora general de OPS, donde ella se había comprometido en entregar a las 100.000 dosis en el mes de marzo, 100.000 en abril y 100.000 en mayo. Eso lastimosamente no se cumplió, pudieron cumplir con 36.000 dosis nada más. Ellos lo que aducen ahora es una falta de... No pudieron producir la suficiente cantidad en la fábrica AstraZeneca que está en Corea del Sur, que es la que le proveería a Sudamérica, en este caso a Paraguay. No pudieron producir la suficiente cantidad y bueno, por eso a eso se debe la demora, en este caso, de la entrega. Pero somos los que menos recibimos en cantidad, pero eso tiene que ver con alguna proporcionalidad o tuvimos mala suerte, ¿no? Yo creo que es una cuestión de proporcionalidad y con respecto a la cantidad de población, ¿verdad? Porque Argentina creo que recibió un poco más de 260.000 o 300.000. Bolivia recibió 208.000, sí. En Centroamérica también. O sea, ¿Bolivia cuánto más tiene que nosotros? Bolivia tiene 11 millones de habitantes, si no estoy equivocado, pero Bolivia había elegido otra plataforma de vacunas, en este caso Pfizer. ¿Okay? Entonces nosotros habíamos elegido en su momento AstraZeneca, otro tipo de plataforma, pero nosotros estamos dispuestos ahora a elegir cualquier plataforma. Estamos ya con la logística preparada para cualquier plataforma de vacunas. Para ir en esta línea del que preguntó Pipo, lo de las vacunas, estas que llegaron, estas 100.000 de la India, ya sabemos lo que pasó con el Dinavisa de Brasil, el que es el Anvisa. Si para junio no usamos esa, tenemos que... Vamos a usar, Jorge. Vamos a usar. Vamos a usar. Desde ayer estoy con mucho mejores expectativas. Tuve una conversación anoche con la ministra de Salud de la República Argentina, la doctora Carla Bisotti, donde también me expresó de que ellos están previendo también la compra de la misma vacuna. Ya está en estudio, los últimos estudios en la ANMAT, se llama en Argentina, y esta semana tendríamos ya novedades con respecto a eso. Si aprueba la Argentina, llevaríamos ya a nuestro comité de vacunas, al COTENAI nacional, nuestro comité nacional de vacunas, para la aprobación final. Es una vacuna bastante buena, tiene 81% de efectividad. Entonces yo creo que vamos a terminar usando, si Dios permite. Vamos a usar las 100.000 y si se da lo de la Argentina que acaba de mencionar, vamos a utilizar las 100.000 y podemos llegar a comprar más. Sí, estamos ya para firma de contrato, solamente dependemos de que, en este caso, ADMAT o el ente regulador de México, que también está en planes de compra, pueda habilitar la utilización de la misma. Lastimosamente, ese milagro que nos dijo Euclides Acevedo el domingo pasado, milagro de Pascuas, yo creo que están en permanente conversación. Yo sé que están, ¿verdad?, con diferentes laboratorios, y uno está más cerca, el otro más lejano, y cambia el escenario todos los días. Aparte de estas donaciones, cuando Euclides hablaba de este milagro, después nos dice, no, estamos hablando de un milagro que va mucho más allá de las donaciones y de 100.000, vamos 1.000.000 para arriba. ¿Eso está realmente en concreto por cerrarse o simplemente estamos todavía con... Digo simplemente porque no hay resultados, ¿verdad? Por las tentativas, las tratativas en realidad. Nosotros tenemos un compromiso con Covaxin, si sale todo bien, tenemos un compromiso por 2 millones en principio. O sea, ahí están nuestras... No, tenemos otros más que no te voy a nombrar por... Claro. No quiero que se me caiga la posibilidad de... Hay escritos muy... que no permiten la divulgación, Jorge, por eso es importante tratar siempre de mantener cierta cautela con esto a fin de que no caigan las negociaciones bilaterales que se hacen con las multinacionales. Tenemos varios frentes. Lo otro que está bastante cercano es lo de Moderna, 400.000 dosis, que si Dios permite esta semana tendríamos ya novedades para poder traerla lo antes posible. Hoy la esperanza está, perdón Claudia, la esperanza para el tema vacunas, para seguir,
están ustedes en el gobierno, porque ayer hablaba con un representante de un laboratorio local y me decía, nosotros no estamos cerrando nada, no podemos comprar. El sector privado hoy no puede comprar definitivamente. Lo que pasa, Jorge, que eso se dijo desde un inicio. Las multinacionales de vacunas no negocian con el sector privado, negocian con los estados. Directamente negocian con los estados. Le dan trámite las negociaciones para el año que viene o fines de este año con suerte. Para nosotros también sería una salida que el sector privado pueda traer, pero nosotros estamos encima de esto y yo creo que vamos a poder cumplir. Le quería hacer la consulta, ministro, sobre los entes reguladores, tanto de Argentina y México. ¿Cuál sería el periodo en el que ellos puedan otorgar esa certificación? Nosotros creemos en la de México, la doctora Gamarra, la que está llevando a cabo las consultas pertinentes, no sabría decirte, yo creería que entre la próxima semana. El ente regulador de Argentina probablemente esta semana. Nosotros también seguimos esperando otras 100.000 dosis de Covaxin que forman parte de este paquete de donación. Sí, señora. Ministro, respecto a lo otro, yo veo toda esta semana, vi en las redes y veo el tema de los pedidos de medicamentos, no a Tracurio y el otro, el Midazolam, sino también de antivirales nuevos. Apareció un nuevo que todo el mundo pide, que no están en el Bademecum de ustedes, esos antivirales. ¿Qué posibilidad hay de que ustedes decíamos, no vamos a meter los antivirales dentro del Bademecum, vamos a empezar a proveer eso? Porque eso sí se puede adquirir, me imagino, más fácil que la vacuna y salva la vida, en teoría. Están pidiendo los médicos eso, evidentemente, por eso la gente familiares piden. Sí, hay un comité que evalúa la inclusión de medicamentos, Pipo. Nosotros, el comité evalúa en base a estudios científicos que demuestran su real efectividad. Si está demostrada su real efectividad, no hay ningún problema en poder incluir el medicamento. Pero están pidiendo a los médicos. Los médicos son los que piden, ¿no? Porque alguien le pide a esa gente traigan tal, y vi un nombre nuevo, no sé cómo se llama. Sí, pero todo el día, ayer estaba pidiendo un colega también para un familiar, consiguió, no sé cómo, pero realmente digo yo, o sea, ya que no tenemos la vacuna, aunque sea consigámosle esos antivirales o veamos qué antivirales son. A eso hay que agregarle, no sé si me puede confirmar, ministro, usted me puede confirmar, va a ser el dato de que Remdesivir hoy están recetando en el sector público y en el sector privado. Yo no sé, me dice que hay una especie de, no sé si ese es el término, especie de presión de la OMS para que desde el Estado no se compre. Y que a mí me dice que usted incluso ya dio la orden de que se compre, porque por todos, insisto, sector público, sector privado, Remdesivir, pero desde salud. 50 países más o menos usan, Jorge, el Remdesivir. Claro, pero ¿por qué nosotros no tenemos todavía, no incluimos eso? Sí, yo pedí que se elaborara un informe en base a todos los estudios que existen hasta actualmente. En la Argentina no usan, en Brasil tampoco. Ojo. Ahora, pedí un informe justamente y que se reúnan con las sociedades para determinar si realmente hay necesidad de incluirlo, y si hay necesidad vamos a comprarlo. Pero recetan nuestros médicos. Sí, correcto. Quiere decir que, o sea, explicaron que funciona, no para todos los que tienen COVID, en un determinado periodo de la enfermedad. Hay un protocolo bien establecido del uso del Remdesivir en pacientes antes del ingreso a terapia en los primeros días. En un porcentaje altísimo. Y hoy nuestro problema es terapia, por eso yo digo, sí, pero eso va a significar que el paciente no requiera o no tenga que ingresar a terapia. Pero sin embargo en el INERAN no usan, usan en otros servicios, pero sin embargo en el INERAN no utilizan. Ahora, hay que respetar bien el protocolo y bien en qué momento utilizar el medicamento, pero yo he visto también a pacientes que le están recetando a pacientes que están en terapia intensiva, que están intubados y que ya no tienen criterio. Ahí no sirve. Ahí no yo digo por lo que escuché por colegas suyos, ¿verdad? Que dicen ahí ya no sirve. Hay un periodo. Pero sí se está pidiendo. Tengo que hacer una pausa. Hoy, ministro, apelamos a yo reclamaba el otro día también, siempre comparamos un poco cómo funcionan las campañas y cómo los gobiernos encaran esta epidemia. Yo decía, mensajes desde el Ministerio de Salud, si duros, hace más falta. Usted dijo, un año ya venimos hablando de lo que tenemos que hacer.
lavado de manos, tapabocas, cómo hay que usar tapabocas, no es que no podemos poner cualquier tapabocas nomás también. Apelamos a este tipo, a ver si podemos poner, por favor, Belén, este tipo de mensaje, a ver. Acá está. Es lo que reclamamos también, ministro. Todo lo que se hace, reforzar también con esto, ¿verdad? Ahí está. Fantástico. Este mensaje así durísimo, ¿verdad? Porque... Fuertes. Fuertísimo, fuertísimo, sin ninguna duda, ¿verdad? Yo digo, no hay otra manera, ¿verdad? Ya, y tenemos que usar todas las herramientas. Yo sé que desde el Ministerio de Salud, me estaba fijando recién, ya subieron usar las redes, utilizar también acá los espacios, los programas que siempre usted gentilmente nos visita, nos habla, usar Pero es todas las fundamental, herramientas. es fundamental, Jorge, la ayuda de ustedes. Es fundamental que ustedes nos ayuden a difundir estos mensajes. Es fundamental que ustedes ayuden a concientizar a la gente. Porque ustedes son creadores de opiniones. Y creadores de opiniones muy importantes. Y que la gente les escucha. Es importante que ustedes creen conciencia en la gente y que le digan, bueno, quédense en su casa y no salgan si no es estrictamente necesario. Cuídenle a su familia. Porque no podemos poner una cama para cada ciudadano paraguayo lastimosamente. No hay recursos humanos suficientes para eso. Tengo que hacer una pausa cortita. El doctor Roque Silva dice, tiró en sus redes sociales, técnicamente hoy estamos colapsados. ¿Qué significa técnicamente hoy estamos colapsados? La vuelta a la pausa, ya venimos. ¿Qué opina la gente a través de las redes sociales, @CaraoCruzFey? La consulta que hicimos es la siguiente: ¿crees que el gobierno debe implementar medidas restrictivas más severas para frenar el contagio por COVID-19? Más de 500 votos, 65% de la gente dice que sí y 35% no. Es lo que opina la gente con respecto a las medidas restrictivas. Bueno, Claudia, muchas gracias. Ministro, esto que preguntaba, técnicamente colapsados, dice el doctor Roque Silva, 11ª región sanitaria. ¿Eso qué significa? Colapso es no brindar atención, hay que definir bien. Colapso es cuando ya el sistema de salud no presta atención al usuario. Entonces, yo creo que la palabra colapso no es correcta. Yo creo que la palabra correcta sería técnicamente saturados. Saturados, llegando ya a un límite de un 100% de ocupación de camas en todo el sistema de salud. Estamos así en todo lo que es capital, central, tenemos en el departamento de Alto Paraná, Itapúa, Caguazú, que son los que más están sufriendo ahora los embates. Hoy no rechazamos pacientes. Todavía no rechazamos pacientes, se está atendiendo en todo el sistema de salud, pero no estamos dando todavía respuesta a todo lo que están los pedidos de terapia intensiva ahora. Sobre ese punto, ministro, había mencionado 90 personas en reanimación 93. y 60 esperando. Aproximadamente, eso era el informe hasta anoche. Esa gente que está en reanimación, ¿en qué porcentaje sí o sí luego necesita la cama de terapia intensiva? Porque si no serían cerca de 150 las personas. Están intubados Ajá. en una cama y monitorizados, pero no dentro de un servicio de terapia intensiva. Es como una terapia intensiva, pero en las urgencias normalmente. Y estas 60 que esperan por UTI están en reanimación también, ¿verdad? Están internados en los diferentes servicios, no probablemente intubados, pero que requerirían ya alto flujo o terapia intensiva. Ese criterio que usted dijo, que hay como un criterio para determinar quién accede a esa cama una vez que se libera,
¿Cuál es el criterio? ¿Se puede saber? ¿Es la edad, el estado, sin importar la edad? Yo creo que no es la edad en este caso, sino el nivel de gravedad en todo caso del paciente. El más grave tendría que ser el primero que entre. Ahí no importa la edad del paciente entonces, sino todos cómo... tienen el mismo derecho. El tema regular a mí siempre me da, no quiero utilizar que el Estado empiece a regular cosas, ¿verdad? Pero esto que vemos ¿qué pasó hace poco? Fue un escándalo, entre paréntesis, 2 semanas en Clorinda, precios de medicamentos, y veamos la lista de cuánto cuesta en la farmacia de Clorinda, cuánto cuesta acá. Esa diferencia tan grande, y ahí es donde decimos, recuerdo cuando el año pasado arrancó este tema, el ministerio puntualmente para el tema pandemia metió mano, el tema alcohol en gel, el tema tapabocas, y eso se controló, para no usar el término regular, pero se controló. Hoy se puede hacer lo mismo, se podría hacer con algunos medicamentos. A ver, Jorge, acá o sea, no podés comparar con lo que pasa en Argentina por el simple hecho de que el nivel cambiario es muy diferente. O sea, disculpame te haga la comparación, pero vamos a hablar de vinos. No tomo vinos, pero normalmente un vino acá que te sale 200.000 guaraníes, en Argentina te sale 50.000 o 60.000 guaraníes. O sea, es por el tipo del valor, el valor de la moneda, si vamos al caso. Lo mismo pasa con los medicamentos y lo mismo pasa con absolutamente todos los comestibles. Por eso existe el mal llamado contrabando, si vamos al caso. El mismo medicamento que hoy podés comprar acá, te vas a Brasil, te sale el doble. O te vas a los Estados Unidos, te sale mucho más caro. O sea, no es eso. Ahora, la regulación a la que te referís la lleva a cabo Dinavisa, que pone un precio mínimo y un precio máximo para cada medicamento. Eso está establecido por ley. Eso está. Está establecido. Yo recuerdo que la bioquímica farmacéutica, María Antonieta Gamarra, nos decía, y nosotros nos fuimos a 2 farmacias que funcionan frente al INERAM, hicieron el control y están Claro, cada medicamento se le pone un precio. Lo mínimo que puedes vender este medicamento es 20.000, lo máximo que puedes vender es 30.000. Y si pasa eso ya, y ahí es donde ahora le digo a María Antonieta Gamarra, ella nos dijo que nos iba a pasar la lista. Eso tenemos que dar a conocer, ministro, esa lista, esos medicamentos más requeridos, ¿verdad? Pues recuerdo que nos dijo que nos iba a pasar esa lista para que compartamos y socializar eso, para que la gente sepa, ¿verdad? Claro. Porque a lo mejor no es ni siquiera un problema del proveedor o del laboratorio, el problema es la farmacia. Un medicamento que te cuesta 80.000, te está vendiendo por 150. Claro, y ahí pues está la competencia, Jorge, entre la farmacia, ¿verdad? Yo te vendo por 20.000 o 21.000, el otro te vende por 30.000, yo acudo normalmente, pero está dentro del rango de precio establecido por Dinavisa. Ministro, el tema de los profesionales de la salud en general, o sea, el personal de blanco, ¿en qué situación están ellos? Porque están hace más de 1 año y medio sin descanso, muchos de ellos, los terapistas exigidos al mango desde hace, no sé, 14 meses con el dengue y compañía. ¿Cómo vamos a aguantar eso? O sea, ¿cómo están previendo ustedes? Porque se van a empezar a caer, no solamente por COVID. Es que no hay recambio, no hay recambio, no tenemos backup de los colegas. No hay un equipo suplente que pueda entrar perfectamente a cubrirle a los colegas que están trabajando en primera línea. Nosotros venimos trabajando, o sea, los muchachos vienen trabajando ya desde diciembre del 2019, cuando explotó el tema de dengue. Diciembre, enero, febrero, que pasamos bastante mal también del 2020, marzo que comenzó a bajar, viene el tema del COVID. ¿Verdad? Comenzamos a preparar otra vez el sistema y a partir de agosto, septiembre del año pasado que comienzan a haber una cantidad importante de casos y bueno, gracias a que preparamos también mínimamente el sistema, hoy no tenemos muertos en las calles. ¿Hay intención de contratar, siguiendo la línea de la pregunta de Pipo, Mirna Gallardo, la presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería, la semana pasada en la radio nos decía 2.000 enfermeras hoy en Paraguay, ellos tienen registrados que no están siendo contratadas, y nos mostró un correo de una organización española pidiendo queremos mano de obra, queremos contratar a estas enfermeras, y nos decía ella, ojalá no pase lo que sucedió en el 2006, ¿se acuerdan todos, verdad? La ida de enfermeras paraguayas a Italia, y 2.000 enfermeras 11.000 personal de blanco fueron contratados, Jorge.
11.000 en todo el sistema de salud. ¿En qué tiempo? Ahora en un año. En un año. Y se dio prioridad a aquellas personas que no tienen ni un solo trabajo, especialmente en el tema de enfermería. 11.000 personas. O sea, no puedo, a medida que vayamos habilitando servicios, se van a ir contratando personal. Arnoldo Dims, ministro de Obras Públicas, menciona la construcción de nuevos pabellones de contingencia. Sí. Prioridad UTI, terapia intensiva. Siempre que hablamos con el Ministerio de Salud nos dice el problema es la falta de terapistas. No, son pabellones que nosotros solicitamos en diferentes puntos del país. Entre eso está Concepción, Pedro Juan Caballero, que sería el segundo pabellón, Santa Rosa La Guaraú, Luque, Hospital de Clínicas, que es un pedido del doctor Huby, que es el director del Hospital de Clínicas, Villa Rica y Cazapá, si mal no me acuerdo. Son lugares que son módulos preparados para terapia intensiva, no precisamente que van a funcionar como tal, ¿verdad? El día de mañana, si tenemos los recursos humanos preparados para tal, van a funcionar como terapia intensiva. En principio serían servicios de reanimación. Pero tenemos ese recurso humano. Para reanimación, sí. Para terapia es lo que no tenemos. Para terapia probablemente vamos a tener para Luque y probablemente para el Hospital de Clínicas. ¿Son nuevas contrataciones o se reubica la gente? Son nuevas contrataciones que vamos a hacer en personal de enfermería y vamos a ver con el tema de los médicos, pero probablemente tengamos que dar nuevos vínculos a esos médicos porque los médicos es el problema ahora, ¿verdad? Para hilar nomás con esto, el domingo pasado acá nos decía Euclides, el canciller, podemos plantearle, por ejemplo, a Taiwán. Ellos tienen sus números de contagios, fallecidos, 13, ahora tienen 14. Podemos plantearles, pedirles, yo no sé si Euclides llegó a pedir, ¿verdad? Nos dijo que formalmente le iba a pedir a Taiwán esa ayuda, esa asistencia, ya que no tienen vacunas, bueno, ayúdenos con unos terapistas, no sé si nos pueden enviar no sé cuánto. ¿Se puede hacer eso? Se podría. Ahora de la región va a ser medio técnicamente imposible, considerando que en toda la región creo que los médicos están bastante entretenidos también en sus diferentes países, ¿verdad? Inclusive Taiwán. No sé cómo está Taiwán ahora. Subsidio a pacientes. Yo me acuerdo, hace exactamente un mes. Están trabajando en eso, vamos a tener novedades, yo creo que más tarde este fin de semana. Hace un mes se había anunciado. Yo entiendo el cambio, usted todavía no estaba en el cargo. No es fácil, Jorge. No, perfectamente, no pero es fácil, sí. Es una cuestión también de negociaciones con las farmacias, con la industria farmacéutica, con muchas cosas, con un sistema informático, son varias cosas. ¿Los recursos para el subsidio a pacientes ahí? Ahí. ¿Ese van a sacar de dónde? Del Ministerio de Salud. Claro, no así como había planteado Rolón en su momento, dijo, podemos pedirle a estos 60 millones de dólares que se le dio del Ministerio de Salud. Al MOPC, el Ministerio de Salud, se tiene. Entonces, ¿y cómo va a funcionar eso? Cuando salga, Jorge, te prometo dar todos los detalles. Porque ese sigue siendo el problema de los por eso vemos hoy. Sí, pero en este tiempo, hamburgueseadas. Sí, Jorge, pero en este tiempo lo que estuvimos tratando es de disminuir lo más que se pueda el gasto de bolsillo, que ya es bastante importante, ¿verdad? Tuvimos varios problemas con el famoso, como dijo Pipo hace un rato, el midazolam y el atracurio. Trajimos incluso desde la Argentina ya, 2 vuelos ya hicimos el martes pasado y el viernes. Trajimos una buena cantidad de estos medicamentos a fin de poder paliar mínimamente las necesidades que hay. Por suerte, ahora una industria farmacéutica local va a comenzar a producir ambos medicamentos, sí. Entonces tendríamos ya un respiro bastante importante con respecto a eso. Ministro, hay mucha gente que está, por falta de lugares en el sector público, va al privado y ahí le matan con el tema del costo, es carísimo, ¿verdad? Como que eso no se puede, evidentemente no pueden regular ustedes. Ahora, la solución sería que la gente, si no tiene capacidad de aguantar un privado, vaya al público y de ahí, en todo caso, si no hay lugar, le deriven. Nosotros hasta ahora un poco más de 400 pacientes absorbimos el sector privado, a un costo de entre 13 y 15 millones de guaraníes por día prácticamente, ¿verdad?
la idea es de que el paciente ingrese al sistema público y que de ahí sea derivado a un sistema privado si es que hay lugar. Claro, no al revés. No al revés. No es que yo ingreso al sanatorio y me absorbe el ministerio. Tendría que ir primero a algún lugar dentro del sistema público. Y si el público decide llevarte al privado, te lleva, y si no, te ubican en el público. Claro, ¿no? es lo ideal. Nosotros al inicio de esto, el paciente ingresaba al privado directamente y cuando solicitaba traslado, lo trasladábamos cuando teníamos lugar en el sistema público, ¿verdad? Entonces, Pipó entra en el INERAN, no tiene lugar por X motivo. Pipó entra al INERAN, no tiene lugar por X motivo, es derivado a un sanatorio del Claro. sistema a fin de que tenga la atención adecuada. Claro, pues la reabsorción lo que no se puede, o sea, digamos, no es que yo puedo irme Pero al hoy privado y está- después te digo, págame el privado porque yo no tuve lugar. Claro, por ahí está 100% lleno, el privado. Claro. Ministro, para hacer una precisión, las 10.000 dosis de Sputnik, ¿qué día van a llegar? Esta semana, ¿verdad? Esta semana, si Dios permite. Pero ya hay fecha. No quisiera adelantar. Cuando el avión esté decolando, te aviso. ¿Cómo ¿Por qué saben lo ves tan ustedes? difícil? Y últimamente, ¿Cómo saben ustedes los recuperados, ministro? Yo caso de personas que tuvieron, me dicen, nunca me llamaron a mí recuperados. Bueno, supongo porque zafó, no figura en el Y superan los 15 a 20 días de enfermedad. superan. Y ahora lo otro que estaba mencionando, primer síntoma test, ya no se espera más 4 o 5 días. Claro, primer síntoma. Pero los síntomas normalmente aparecen al tercer o cuarto día del contacto con el caso positivo. ¿Perdón? Los primeros síntomas aparecen al tercero, cuarto o quinto día del contacto con el caso positivo. Claro, claro. Pero Sí. en el caso que uno tenga síntomas, sí se hace el hisopado de forma inmediata. Claro, Pero si el contacto fue con el positivo, sí hay que aguardar. hay que Eso. aguardar. Si tiene síntomas se hace, si no tiene síntomas se espera 5 días. Ok. Bueno, acá impresionante los mensajes, me dicen, acá me muestran facturas que las farmacias no respetan. Eso tantos Bien. temas tenés, ministro, pero a María Antonieta hay que pedirle que nos dé la lista del precio mínimo y el precio Le voy a máximo. pedir que Así te pase como se esta exhiben misma los noche. precios de los Claro, combustibles. entonces la gente sabe, así con el precio de combustible, entonces sabemos, y ¿verdad? denuncien, Por- que la gente denuncie también. No, pues muestre. de acá tengo en redes, No, todos digo, los pero días, que- todos los días muestren que escrache a esa farmacia, que Sí. aprovechan, ¿verdad? Porque es deleznable aprovecharse en este momento. O sea, una Absolutamente. marca tiene que, una farmacia en una cadena o una farmacia tiene que cuidar. O sea, si El- yo mañana están aprovechando de la farmacia del barrio, yo me tiro el pote a piedra en la farmacia del barrio. Fíjate, Jorge, que el tapaboca de este común, ya te había dicho una vez, salía 290 guaraníes en noviembre del 2019. Era la última licitación que compramos. En abril, cuando hacemos una licitación otra vez con nuestro precio referencial de 290 guaraníes, se declaró desierto. La mejor oferta fue 3.700 guaraníes. 3.700. Dale, ministro, le agradecemos su tiempo. Ojalá vayamos con algo más concreto, porque le preguntamos vacuna, todavía no tenemos fecha. Para pacientes todavía va a salir. Viernes. Tema Remdesivir, pedimos un informe. Yo le entiendo perfectamente el trabajo que está haciendo, pero ojalá tengamos ya más resultados, ¿verdad? No es fácil. No, yo sé absolutamente. Sé que no es fácil. fácil. Dale, doctor. Gracias por su tiempo, muy amable. No, por favor. Hacemos pausa. A la vuelta hablamos qué pasa con el sector de la educación. El ministro de Salud, de Educación, Juan Manuel Brunetti, va a estar con nosotros acá en Caro Cruz. Si estás pensando en construir, refaccionar, amoblar o comprar un terreno, pensá en los préstamos para inversiones del Banco Basa. Con 6 meses de gracia, 9.9% de interés y hasta 60 meses de plazo. Para más información, comunicate al 021-618-7070 o ingresa a www.bancobasa.com.pi. Banco Basa, distinguido por Latin Finance como el mejor banco del Paraguay, 2020. Continuamos en Caro Cruz y vamos a ver los números de la encuesta antes de ir al material, Belén. Bueno, vamos a ver el material sobre educación, esta medida que se va a implementar a partir de mañana. Hay que contar con el acuerdo del Comité Educativo de Riesgo para poder
iniciaron, ¿no?, las clases presenciales. Ya está con nosotros el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, para ir conociendo un poco cómo va a ser la mecánica para que los estudiantes puedan desarrollar las clases presenciales y, por supuesto, también continúa principalmente la modalidad virtual. Pero a continuación tenemos el siguiente material. Siguiendo el protocolo establecido para el retorno seguro a las instituciones educativas, el Ministerio de Educación recordó que cada comité educativo institucional para la gestión de riesgos tiene la potestad de decidir sobre el retorno a clases híbridas o continuar en la modalidad a distancia a partir del 5 de abril, considerando las recomendaciones sanitarias y el mapa epidemiológico del Ministerio de Salud. El MEC recomendó que durante la semana del 5 al 9 de abril las actividades escolares se desarrollen en la modalidad virtual en las instituciones ubicadas en los distritos tipificados en alerta sanitaria. Además, a partir de este lunes, los directores de las instituciones educativas estarán informando sobre los casos positivos que se registran en cada institución, a modo de disponer de datos certeros para tomar las medidas que correspondan. De la totalidad de instituciones educativas existentes en el país, el 48% ha optado por las clases híbridas y el 52% por las clases a distancia. Ahora sí vamos a ver los números de la encuesta que habilitamos en redes sociales, @CarauCruzPay. Recordamos, dice, ¿crees que el gobierno debe implementar medidas restrictivas más severas para frenar el contagio por COVID-19? 58% de la gente dice que no y 42% sí, con respecto a las medidas restrictivas. Juan Manuel Brunetti, ministro de Educación, ¿cómo le va? Don Jorge, muy buenas noches, un placer estar acá con ustedes. Estoy leyendo acá este comunicado, dice, por último, desde el Ministerio de Educación y Ciencias, recomendamos que durante la semana del 5 al 9 de abril las actividades escolares se desarrollen en la modalidad a distancia. Recomendamos. ¿Eso qué significa? Que si el colegio es una recomendación, ¿un colegio puede aceptar o no? ¿Cómo es? Nosotros recomendamos prudencia sin aplicar medidas coercitivas. Nosotros realmente creemos que es necesario compartir la responsabilidad y en el Paraguay necesitamos construir confianza. O sea, se apela a la conciencia de quienes administran los colegios. No, aplicamos al cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos en su momento. Se construyeron protocolos sanitarios con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Se trabajó durante 6 meses para construir realmente un protocolo de retorno seguro a clases, y dentro de esa lógica se estableció un comité educativo institucional de gestión de riesgo. Ese comité está integrado por los directores de los colegios, por los padres, por los profesores, por los estudiantes, y ese comité tiene que analizar cuál es la situación en cada una de las instituciones. No es lo mismo, Jorge, la realidad de un colegio privado que la realidad de una escuela pública. Pero si nos vamos a esa misma lógica, tampoco es lo mismo la realidad de algunas escuelas públicas y de otras. Si nos vamos a cuestiones de zona, no es lo mismo la realidad de una escuela en una zona urbana que la realidad de una escuela en una zona rural. Entonces realmente tenemos que entender que hay distintas situaciones dentro del sistema escolar. Es por eso que se armó un comité educativo institucional de gestión de riesgo. Nosotros creemos que hay que comenzar a compartir la responsabilidad. Esto no es cuestión de que el presidente de la República por decreto imponga o el ministro de Educación se haga responsable de manera unilateral de situaciones que son completamente distintas dentro del sistema unas de otras. A ver, Vivo, adelante. No, más que nada el tema es, Juan Manuel, el problema es que a menor, cuanto más rural y más pobre es la escuela, más necesitas de la educación a distancia y menos recursos tecnológicos tenés para esa gente. O sea, hay como un problema, no sé qué peor, ¿verdad? Porque cuando el colegio privado tiene más recursos, es el que podría pensar en una educación virtual y el que tiene también capacidad para tener la educación presencial con todos los recaudos. Y el colegio ese es el fondo de la campaña, el que no tiene ni posibilidad, por un lado, de tener los recursos, no sé si de limpieza o de distancia o de seguridad,
Y también el tema de la comunicación, que es lo que se habló, ¿verdad? O sea, un celular por familia, si es que hay, a veces no hay saldo, eso se está viendo. Totalmente de acuerdo contigo, Pipo, es así. O sea, en la escuela rural, si bien sabemos que tiene menos conectividad la zona, no solamente la escuela, tiene menos tecnología posiblemente el alumno que está en esa institución. Por otro lado, sabemos también que es la zona donde hay menor cantidad de contagios. En la zona urbana donde se concentra la mayor cantidad de contagios, en la zona rural hay menos contagios. El alumno que está en la escuela rural es el que más necesita estar dentro de la escuela porque tiene menos tecnología, tiene menos conectividad. Es por eso que es tan importante que comencemos a compartir esta responsabilidad y comencemos a construir esa confianza. Yo recorrí el sábado una escuela en la zona, en el Chaco, en la zona de Pozo Hondo. El maestro vive enfrente a la escuela. Realmente tienen 3 profesores, es un plurigrado. Tienen 50 alumnos que son ahí de la zona. Y no hay mucho contagio en la zona, o sea, no hay nadie que tenga COVID en esa ciudad en particular. Entonces, ¿cuál sería el problema de que sigan asistiendo? Si tienen que hacer desde su casa la educación hasta julio de este año, posiblemente no van a desarrollar nada porque no hay internet en esa comunidad y posiblemente tampoco tienen computadoras en la casa. Entonces, esas son las diferencias que tenemos dentro del sistema y son las que tenemos que proteger. El Banco Mundial quitó hace un par de semanas un informe que demostraba que en toda América Latina en el 2020 se perdió 1,6 años de desarrollo de esos niños. Y ese informe se denominaba Comencemos ya a construir el capital humano de nuestros niños. Ministro, ¿cómo va a ser la gestión de este comité educativo institucional de gestión de riesgos justamente? Para entender, ¿verdad?, cómo las familias se tienen que manejar. A partir de mañana se habilita la posibilidad de las clases híbridas, pero hay que esperar ese dictamen de este comité, algún informe. ¿Cómo es para que las familias entiendan qué va a pasar a partir de mañana? Muy buena pregunta. Las clases comenzaron ya hace 3 semanas. Esta semana, en la Semana Santa, por el decreto, se suspendieron las clases en formato híbrido. Sí. Y a partir de mañana se continúan normalmente las clases híbridas. Nosotros tenemos 6.970 escuelas dentro del sistema oficial que fueron a clases híbridas. Tenemos aproximadamente un 50% de la matrícula de alumnos que están dentro, 1.140.000 estudiantes tenemos dentro del sistema oficial, de los cuales 534.000 optaron por ir de manera presencial. Okay. Estos niños a partir de mañana podrían seguir yendo, pero para nosotros, dentro del Ministerio de Educación, nosotros recomendamos que pasen a un formato virtual por lo menos durante esta semana. Esa fue una recomendación que se hizo llegar a través de los directores departamentales a los supervisores y a través de los supervisores a los directores de los colegios. No es una medida coercitiva, no se está imponiendo, se está recomendando. Entendemos que la situación sanitaria está complicada y nosotros instamos a los directores a que tomen las medidas adecuadas. Sobre todo, de vuelta, mirando el escenario de cada una de las ciudades. Una escuela que está en una ciudad que tiene alerta roja, que está en zona urbana, quizás es mucho más complicado y es mucho más recomendable que se suspendan las actividades presenciales o híbridas que una que está en zona rural. Ese concepto de responsabilidad en los colegios, voy a explayarte, ministro, ¿cómo elaboraron, en qué consiste un poco para que la gente también entienda cómo se trabajó y qué es lo que se pretende lograr con eso, ¿verdad? Nosotros sí creemos que es necesario, Jorge, empoderar a la comunidad educativa. El gobierno confía en la comunidad educativa, el gobierno confía en los ciudadanos y realmente necesitamos que cada comunidad educativa pueda tomar sus decisiones. Nosotros desde el Ministerio de Educación vamos a acompañar evidentemente con el desarrollo de la infraestructura que sea necesario. No se van a habilitar escuelas que no tengan la infraestructura mínima, que no tengan agua, que no tengan materiales de limpieza, que no tengan los materiales de bioseguridad. El miércoles estuve en Ñembucú, estuve viendo cómo la gobernación estuvo distribuyendo la infraestructura necesaria para que los niños puedan lavarse las manos al llegar a las escuelas, en todas las escuelas de todo el departamento. Hay un trabajo articulado que se está haciendo entre el gobierno central, las gobernaciones y también las comisiones de padres que son claves en este proceso. En este breve periodo de las clases híbridas, ¿tienen algún conteo de la cantidad de contagios que se registraron en estudiantes, entre docentes?
como para tener una referencia, ¿verdad?, de qué tanto se puede dar el contagio en el escenario educativo. 1.561 burbujas se activaron dentro del protocolo sanitario de 52.000 que están activas. Juan Manuel, este tema que se está hablando de clases híbridas, de clases a distancia, en realidad lo que es prácticamente es lo que se había la educación a distancia hace 50 años en este país, siempre la educación a distancia. Ahora, hablar de educación digital, ¿se está pensando realmente en invertir en que vos puedas decir mañana, no, el problema de conectividad ya no existe, vamos a llegar con determinados equipos para todos los alumnos? En un momento, hace unos 20 años atrás, se había hablado del tema de una computadora por alumno, eso no funcionó por X motivo. A nivel global creo que no quedó, eso en la Argentina tampoco prendió. Pero ¿hay alguna idea de pensar en una plataforma que realmente sea lo que se dice 2.0, que sea realmente algo tecnológico, evolutivo, interactivo realmente, y no una simplemente te mando por WhatsApp la lección, estudiar, preguntarme si no entendés y mirar el video de la clase, que es lo que tenemos hoy? Sí, muy bien. Me gusta la pregunta y voy por parte. Primero, las clases híbridas en realidad no son presenciales en el modo tradicional pre-COVID, sino son híbridas porque no el 100% de los estudiantes están presentes y también por la limitación de cantidad de alumnos que se pueden recibir dentro de las aulas. Entonces tenemos un grupo de estudiantes que vienen un día y otro grupo de estudiantes que vienen otro día. Dentro de esa lógica tenemos el formato híbrido en la mitad de la matrícula, en estos 500, un poco más de 500.000 estudiantes dentro del sistema oficial. Lo que es ya educación a distancia sí se estuvo trabajando durante el año pasado, seguimos trabajando durante este año. Ese proceso de acortar la brecha digital dentro del Paraguay es un proceso con el cual el gobierno está comprometido. Hay un proyecto que es Agenda Digital, el proyecto Agenda Digital, que creo que ustedes conocen, es un proyecto que está dentro de MITIC, se generó la propuesta en el gobierno anterior, se está ejecutando durante este gobierno. También MITIC tiene $60 millones del FEI, que es para conectividad en las escuelas, y el Ministerio de Educación también tiene fondos para conectividad. Si Dios permite, esos dos proyectos financiados por el FEI van a tener el 50% de las escuelas para fin de año conectadas y 85% aproximadamente de los estudiantes de la matrícula conectada. Entonces, eso va a permitirnos que el 51% de las escuelas tengan conexión y el 87% de los estudiantes puedan tener esa conexión dentro de sus escuelas. A eso hay que sumar proyectos en los cuales estamos dotando de computadoras a los docentes. Todavía no hay un proyecto para poder dotar de computadora al 100% de los estudiantes, como de repente vimos en algún otro país, algún presidente que lanza un proyecto súper ambicioso, pero acá para el Paraguay lastimosamente no tenemos un proyecto para poder llegar a los 1.000.000, casi 200.000 estudiantes del sistema, pero sí hay algunos equipos que se están enviando a las distintas escuelas para que por lo menos algo de equipamiento también haya. Entonces, conectividad y equipamiento para las escuelas esperamos poder mejorar en lo que va de este año. ¿Cómo? Y los contenidos, o sea, los contenidos están, porque son diferentes el contenido que vos vas a, eso es lo que me preocupa a mí, más que el sistema, la vía del contenido. Sí, claro, tenemos la lógica del contenido, la lógica de las plataformas y después tenemos la lógica de la capacitación a los docentes para la utilización de esos contenidos, de esa plataforma. En eso se está invirtiendo. Existen también fondos de cooperación internacional para el desarrollo de un portal digital. Esta semana tenemos que terminar de validar algunos proyectos que ya están funcionando de cooperación internacional. Estamos trabajando con MITIC, estamos trabajando con los técnicos del MEC y estamos trabajando con gente de la cooperación internacional para poder realmente definir hacia dónde vamos a continuar este proceso de evolución que se hizo hasta ahora. Porque hasta ahora lo que se hizo durante el 2020 fue tratar de resolver una situación que de la noche a la mañana se nos presentó como ministerio, pero también a los docentes que pasaron de tener clases presenciales a tener clases virtuales. El docente hizo lo que pudo con su conexión, con su internet, con su tecnología. Yo creo que en el 2020 no solamente los médicos fueron los héroes en el Paraguay, también los docentes que pusieron su tecnología y sus equipos y sus conocimientos para tratar de resolver una situación que no era sencilla. Así que realmente ahora resta seguir capacitando a esos docentes, dotarles de la tecnología necesaria y hacer la capacitación para que ellos puedan llegar mejor a los estudiantes. Pero sí hay que trabajar en los contenidos, sin duda. Para ir a lo concreto, perdón, Claudia, para ir a lo concreto, ¿verdad?
Digo, por el poco tiempo que estuvo también en el cargo, o que está en el cargo de ministro de Educación. Pero hoy ¿qué es lo que la gente hoy quiere saber? Mañana, ¿clases presenciales? No, hay clases presenciales mañana. Una semana. Desde mañana hasta el viernes, presenciales no, virtuales. Quienes se inscribieron en las presenciales y quienes lo hicieron, van a tener manera de conectarse y sumarse a los que decidieron optar por la otra modalidad virtual. Sin duda. O sea, los estudiantes están conectados con sus docentes hoy porque de hecho la mitad de los estudiantes del sistema oficial están siguiendo de manera virtual, los que estaban siguiendo en formato híbrido. Si el Comité Educativo Institucional de Gestión de Riesgo decide suspender las clases mañana, entonces van a pasar a un formato virtual, van a suspender las clases presenciales y van a pasar al formato virtual durante esta semana si siguen las recomendaciones del Ministro de Educación o del Ministerio de Educación. Esto se traslada, por ejemplo, por una ciudad que está en alerta roja, o sea, San Bernardino. Ahí la situación está preocupante por los números de contagiados. Las escuelas, colegios de San Bernardino, ellos pueden decidir, no, vamos a las clases virtuales una semana más, después vamos otra vez a la presencial. Eso va a quedar a criterio otra vez de este comité de riesgo del que hablas, de que se creó, casos particulares por ciudades. Esa va a ser la dinámica. Es así, cada institución informa al supervisor a través del registro único del RUE y a partir de ahí el ministerio consolida toda esa información. Espero quizás el lunes o el martes pueda tener información más concreta de cuántas instituciones y cuántos estudiantes siguen en formato híbrido. Antes de estas restricciones que se dieron en Semana Santa, desde el inicio de clases, ¿ustedes en el ministerio vieron el interés de los padres, mamá, papá o quien fuese, enviarle a su hijo o prudencia vieron ustedes? ¿Hay más predisposición a las presenciales o seguir con las virtuales? Yo creo que la encuesta que vimos hace un ratito donde se notaba que hay más o menos una mitad de las personas que dicen queremos medidas más severas y otra mitad de la teleaudiencia que dice nosotros no queremos medidas más severas, también se da dentro del sistema educativo. Se traduce eso en el sistema educativo. Evidentemente sí. Hay gente que manda a sus hijos porque necesita que sus hijos estén en la escuela, porque necesitan ir a trabajar, y hay gente que no envía porque puede quedarse el hijo en la casa, pero finalmente hay una situación en la cual hay padres que sí quieren que sus hijos estén en la escuela y hay padres que no quieren que estén en la escuela. Claudia. Ministro, dijo 1.500 burbujas se desactivaron, ¿verdad? Para hacer esa precisión nomás, porque me consulta un docente universitario. ¿Cuántos contagios en estudiantes eso representa, en maestros? La burbuja se activa si es que hay un caso positivo o si hay una sospecha porque una persona tiene síntomas. Ahí se activa la burbuja según el protocolo sanitario, así como está establecido hoy. Y de las 52.000 burbujas que hoy están funcionando, en este periodo de 3 semanas de clases se activaron 1.561 burbujas. Esos grupos fueron a virtual y no permanecieron durante ese periodo de tiempo, que son 10 días. Y que serían como 15 estudiantes por burbuja más o menos, así ¿verdad? Mismo. ¿Y vos? Ministro, el tema universitario justamente que habló Claudia, ¿cómo pudo venir el ambiente? ¿Cómo quedó el tema universitario público-privado? ¿Cómo quedan los estudiantes universitarios? ¿En qué va a ir? ¿Cómo afectó? Porque si vemos, vos mismo decís, un año 6 meses se perdió en el sistema educativo, en el escolar, ¿verdad? Y en el sistema universitario el daño también es importante. Mucha gente se desmatriculó, mucha gente fue al virtual o no. ¿Qué pasó con eso? El daño también dentro del sistema universitario es importante, pero te recuerdo, Pipo, que el sistema de educación superior depende del Consejo Nacional de Educación Superior. Yo no quisiera ser atrevido a opinar sobre el sistema de educación superior de manera independiente, pero sí, el sistema está resentido, yo conozco el sistema, tuvimos problemas de aumento de la morosidad, aumento de la deserción. Evidentemente hay gente que se desmatriculó, se flexibilizaron ciertas normas que permitieron que clases de laboratorio, que defensas de tesis y algunas actividades en particular se puedan desarrollar durante el año 2020, pero todavía no existe un protocolo de vuelta a clases establecido en este momento. ¿Cuál es el criterio, o no criterio, este relacionamiento hoy que usted tiene, ministro, con los gremios docentes, teniendo en cuenta esa posición tan radical que yo les decía a algunos de ellos, hasta intransigente, diciendo no, las clases no empiezan
hasta que se solucionen todos los problemas en educación, los problemas históricos, ¿verdad? ¿Y cómo quedó ese reclamo del gremio o de los gremios docentes sobre cuestiones puntuales que hacen al tema infraestructura, si eso se canalizó, o formación docente y otros puntos del reclamo de ellos? Nosotros estamos convencidos que la democracia se basa en el respeto a las libertades, pero también en un diálogo permanente, y es por eso que al día siguiente asumí el 10 de marzo, todavía no hizo un mes, Jorge, y al día siguiente haber asumido ya tuvimos la primera reunión con gremio, seguimos manteniendo reuniones después de eso y seguimos manteniendo contacto permanente con ellos. Sin duda hay reclamos de los gremios que son legítimos, muchos de ellos vamos a estar acompañando, vamos a ver cómo resolvemos situaciones que son necesarias resolver lo antes posible. Y después tenemos cuestiones en las que podemos estar o no de acuerdo, como el tema de la vuelta a clase. Nosotros creemos que hay que construir esa confianza con estos comités, hay que construir ese diálogo con los padres, con los docentes, con los directores. Entre todos tenemos que ponernos de acuerdo y poder ver qué es lo mejor para el niño, para el joven, que es el que tiene que estar en el centro de las decisiones que nosotros tomemos. Qué increíble, todavía no hace un mes que asumió Brunetti, me parece que es ministro de Educación hace 6 meses. No digo solo Brunetti, me parece Borba también. Entonces digo, quiere decir que estamos con esta avalancha de informaciones, conferencias de prensa, anuncios, y desesperadamente necesitamos, como yo siempre digo, un manto de piedad, salir de esto, ¿verdad? Porque no sé si ustedes tienen esa misma percepción. Para mí que Brunetti está hace ratísimo en educación, todavía no, 30 días todavía no hace que asumiste, ¿verdad? Todavía no hace que asumimos. Por eso yo decía, no sé si entramos a hablar ya contigo cuestiones así de fondo, sino lo concreto, ¿verdad? ¿Qué es lo concreto? Esto que mencionamos. Mañana no hay clases presenciales. Si eso continúa, va a quedar a criterio ya de cada región o de cada ciudad, de cada colegio. Así es, entendimos bien, ¿verdad? Pues acá nos consultan, quieren saber, ¿empieza o no? ¿Y esto se puede prolongar o no? Una semana no empieza. Después ya quedará a criterio de la situación epidemiológica de cada comunidad. Voy a ser claro, el decreto del presidente de la República termina la vigencia hoy en cuanto a la suspensión de clases. A partir de mañana se pueden dar clases en formato híbrido. El Ministerio de Educación recomienda que posterguemos una semana al inicio de clases, pero esa decisión no es coercitiva, esa decisión depende de la comunidad educativa, y es la comunidad educativa la que va a decidir si mañana a las 7 de la mañana se abren las puertas del colegio y se reciben a las burbujas o a los alumnos que decidieron asistir a las clases presenciales. Colegio por colegio, sector por sector, público, privado. O sea, mañana vamos a decir, el Colegio Santa Clara decide que el martes tienen sistema híbrido, le llamamos a ese, o sea, presencial, y pueden volver Santa Clara basado en un estudio que ellos hagan, a ponerse de acuerdo con sus padres, alumnos, maestros, directores, y decir, bueno, no estamos en condiciones de volvemos el martes. Eso es así, hoy está ocurriendo eso. Entre ayer y hoy tuvimos los padres notificación de los colegios diciendo nosotros no volvemos, en algunos casos nosotros volvemos. Escuelas públicas de primer nivel, bien organizadas, que dicen nosotros sí queremos volver, creemos que es importante que las clases continúen en el formato que estaban planificadas, así que eso está ocurriendo en este momento. Ocurrió ayer, ocurrió hoy y mañana se va a seguir desarrollando de esa manera. Perfecto. Una preguntita, el tema, yo sé que como dice, él hace menos de un mes que está, se habló muchísimo durante todo este tiempo, antes de empezar el tema del estado de ciertas escuelas, y me escriben, acá en Pirayupo me dicen, no tiene ni baño, no tiene una letrina la escuela, y ustedes tienen un mapa real, porque no un mapa, y disculpame que lo diga, no sé bueno que editarlo, pero el mapa PETA, que era un mapa fantástico donde todo era Disneylandia, sino un mapa real donde diga, realmente la escuela número tal de Pirayú es una tapera y no puede, tengo que intervenir ya, llevar y ponerle, no sé, aunque sea 3 baños de disal, ponerle agua corriente, pintar, poner un techo. ¿Tienen una idea de eso y tienen un plan de ataque para eso o no? Hay un mapa que está publicado, que tiene realmente la situación de escuela por escuela. Te voy a pasar la dirección después porque está al aire. Nosotros dentro del Ministerio tenemos un proyecto de potenciación de algunas escuelas, que eso viene de la mano de justamente la conexión a Internet, dotarle de la tecnología adecuada. También hay un programa de jornada extendida. Evidentemente estas escuelas que van a ser potenciadas, que tienen jornada extendida, también están recibiendo la merienda, el almuerzo. Nos gustaría poder llegar a todos y tenemos sueños que todas las escuelas puedan tener idiomas. Estamos trabajando también con proyectos internacionales
con la Secretaría Nacional de Deporte en un proyecto de deporte en valores, que sería genial para estas escuelas con jornada extendida. En particular hay algunas escuelas que tienen mucho déficit de infraestructura. Lastimosamente el presupuesto no da para reparar las 8.600 escuelas que tiene el ministerio. Creo que en este momento tengo disponible aproximadamente 15.000 millones de guaraníes para reparar 8.600 escuelas. O sea, si dividimos eso nos damos cuenta que no se pueden reparar o invertir 100, 200 o 500 millones de guaraníes en cada escuela cuando son tantas. Entonces hay una lógica, hay una expectativa por un lado de la ciudadanía que se resuelvan todos los problemas de infraestructura y hay una realidad económica. Entonces sí va a haber que priorizar y no generar falsas expectativas. Bueno, ministro, gracias por tu tiempo. Acá me ponen un ejemplo de Chile, me dice cómo utilizan también la tecnología. ¿Estuviste cuánto tiempo? Una semana en el MITIC. Yo creo que el trabajo que puedan hacer de manera coordinada con MITIC, teniendo recursos, yo no sé si eso se llegó a explicar. Yo me acuerdo que habíamos hablado una vez y te había dicho la necesidad de transparentar esos 130 millones de dólares que se le dio a MITIC, que ahora todavía no sabemos cómo se va a usar, pero qué clave es el trabajo que puedan hacer ese ministerio con el Ministerio de Educación. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Acá hay un proceso de transformación educativa, pero también un proceso de transformación digital que son sumamente necesarios para poder apuntar a mejorar la calidad de la educación en el Paraguay. Ministro, gracias por su tiempo, muy amable. A la orden y siempre. Por eso. Bueno, hacemos una pausa. Nosotros a la vuelta hablamos con Bruno de Felipe. Después también con Luis Cáceres Brum de la Asociación de Instituciones Privadas. ¿Qué decisión tomaron ellos? A la vuelta a la pausa, ya venimos. Cargada full a full en barcos y rodados, por precio y calidad, la nafta Full 93 aditivada te da full rendimiento, full calidad con 93 octanos reales, certificados por la empresa internacional Bureau Veritas. Cargada full a full en barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Bueno, seguimos en Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo. Bruno de Felipe, presidente de ACEPI. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Realmente siempre estamos ante la incertidumbre. Este año pensábamos que iba a empezar mejor y lamentablemente estamos todavía con mucha incertidumbre y mucha preocupación por la falta de la previsibilidad de nuestra economía en las mismas medidas y obviamente preocupación por la situación sanitaria que no es menor, ¿verdad? Eso creo que es lo que nos debe unir a los paraguayos para salir adelante. ¿Con o sin decreto ustedes igual retomaban sus actividades mañana? Sí, nosotros habíamos anunciado eso, habíamos anunciado ya todos los gremios de MIPYMES, de emprendedores, de restaurantes, nos juntamos y hicimos un pedido a las autoridades, le dijimos que íbamos a empezar sin falta el lunes 5, y cumpliendo las mismas restricciones que ya existían antes de el anterior decreto, entendiendo que el decreto tenía el decreto de mantener la cuarentena durante Semana Santa, digamos, teníamos cierta flexibilidad, vamos a decir, para aguantar una Semana Santa, una semana y ayudar a contribuir una vez más a reducir los riesgos de contagio, pero también aclarándole a las autoridades en su momento, que fue algo que hicimos con mucho hincapié, incluso en una reunión que se tuvo con el presidente de la República, de que acá las restricciones, si no hay ningún tipo de control, no sirven de nada, solamente le afectan a los formales y los informales operan, y las personas que deciden no cumplir, ¿verdad? Las restricciones operan libremente, impunemente, y al final estás fomentando de alguna manera esa informalidad si es que no tenés controles. Entonces nuestra propuesta siempre fue, bueno, nosotros vamos a asegurarnos de cumplir a rajatabla todas las medidas de bioseguridad, todas las medidas que son necesarias para seguir activos, pero de contrapartida también que exista realmente un control, que exista algún tipo de control. Bueno, creo que eso todavía no se dio, si bien hemos hablado con el Ministerio del Interior, incluso tenemos un grupo para hacer denuncias ahí mismo con las autoridades del Ministerio, para que nosotros como gremios ayudar a que se pueda combatir esa informalidad. Pero igual hay tantos casos que es difícil, me imagino, para la Policía Nacional y para la Fiscalía que no acompaña, claro, hacer algo al respecto. Entonces es complicado porque, como decía el ministro de Educación antes,
puede ser un tema de responsabilidad de todos, pero al final tiene que existir una capacidad de implementar una regla, un decreto en este caso, y eso no ha sido el caso lamentablemente. Entonces, bueno, tenemos que seguir abiertos, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir dando trabajo. La economía todavía no se recuperó y la realidad es que hay muchos emprendedores sufriendo que estaban esperando empezar a retomar sus actividades en este primer trimestre como para poder empezar a pagar sus cuotas de sus créditos en el segundo trimestre, que es lo que la mayoría de los vencimientos están entrando ya a partir de abril. Y hoy todavía no tenemos las vacunas. Realmente ahí está nuestra gran, digamos, preocupación y urgencia, es que en Paraguay existan vacunas como en otros países de Latinoamérica. No estamos hablando de que esto es algo que solamente resolvieron en Estados Unidos o en las grandes potencias. El Salvador tiene la vacuna disponible, Uruguay está vacunando a un ritmo increíble, Chile también. Y en Paraguay no tenemos eso ni siquiera en vista. O sea, cuando mandaron a alguien a buscar vacuna, vuelve con 10.000. 10.000 no es suficiente. Y realmente necesitamos que se pongan las pilas y traigan la vacuna, ¿verdad? Luis Cáceres Brun, le tiraron la pelota a usted, la decisión es de usted, la responsabilidad prácticamente es de ustedes. ¿Cómo ven ustedes la situación? ¿Les parece razonable que tengan que definir ya en la cancha de ustedes nomás el tema o esperaban que haya otro tipo de decisión? Buenas noches, Pipo, Jorge, Claudia, un placer estar aquí. Yo creo que me animaría respetuosamente a corregirle al ministro de Educación, Brunetti. La decisión de volver a partir de mañana no es del Comité Estratégico de Riesgo, es de cada uno de los padres de los alumnos. Porque hay que recordar que este retorno a clases es un retorno voluntario. Y hay que recordar de que este retorno está enmarcado dentro de lo que es el protocolo de regreso a clases con seguridad. Es decir, también hay que recordar de que vamos a volver a las clases híbridas a partir de mañana porque está absolutamente comprobado de que no hay contagio en las escuelas. Porque es un ambiente controlado, porque el uso de tapabocas es permanente, porque el distanciamiento se respeta, porque el lavado de manos también se respeta, porque en absolutamente todos los momentos no se produce ningún tipo de aglomeración. Entonces, están las burbujas y también está comprobado, porque hay que dar una imagen, hay que dar un mensaje de esperanza. El protocolo funciona. ¿Qué quiere decir esto? Hemos tenido casos de chicos o adultos que han dado positivo posteriormente a haber estado en la escuela y sin embargo no se contagió nadie de su burbuja. Quiere decir que el protocolo funciona. No es un acto de irresponsabilidad. Y respondiendo a tu pregunta, Pipo, no nos tiraron la pelota. Realmente la decisión es de quien ejerce la patria potestad, que es la mamá y el papá, porque el retorno es absolutamente voluntario. Lo que nosotros brindamos es un contexto de seguridad en la aplicación de las normas de bioseguridad de manera tal de que el retorno sea seguro, ¿ok? Cuando el ministro habla de que se activaron 1.500 de 52.000 burbujas, quiere decir que en 1.500 hubo necesidad de llevar a una cuarentena preventiva. Pero yo les puedo asegurar, por lo que nosotros hemos vivido, por lo menos en los colegios privados, de que no se produjeron contagios dentro de la escuela. Ahora yo, si ustedes me permiten, quiero hacer dos reflexiones, porque me parece que se conectan un poco con esto, porque me preocupa cómo nosotros, como sociedad, estamos enfrentando este tema. Me da la impresión de que nosotros estamos siendo una sociedad reactiva. La realidad se nos viene encima y nosotros salimos a reaccionar a ver qué hacemos. Cuando que nosotros, por lo menos creo yo, que soy tan paraguayo como cada uno de ustedes y los que nos están viendo, no somos diferentes a ningún otro ciudadano de cualquier otro país del mundo. Australia tuvo un caso después de casi no sé cuántos meses, y es cierto, es una isla, al igual que Paraguay, solamente que la diferencia es que estamos rodeados de tierra y no rodeados de mar. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí el problema está en que nosotros dejamos salir a nuestra gente y Australia no deja salir a nadie, tampoco deja entrar a nadie. Es decir, ¿dónde está la responsabilidad del Estado? ¿Dónde está la responsabilidad del gobierno
de cómo realmente aplica las normas de manera tal a que nos deje de tirar la responsabilidad a nosotros, porque en ese video que ustedes mostraron, yo miro y pareciera que, y algún psicólogo podrá explicarnos, pareciera como que la responsabilidad le están tirando permanentemente a la ciudadanía. Son los ciudadanos los responsables del estado de crisis del sistema sanitario que vivimos hoy en el Paraguay. Decide el video del ministerio. El video del Ministerio el mensaje, de Salud. sí. El mensaje. Sí. ¿Verdad? O sea, nos están metiendo miedo desde el día cero. Le están metiendo miedo a la gente, a los niños les metieron miedo porque ellos iban a ser responsables de la muerte de sus padres y de sus abuelos. Y eso está vista que no es una estrategia. Primero, no es real. Segundo, es manipuladora. Y tampoco es cierto, porque como dice Bruno, acá lo que está demostrado es la incapacidad del Estado para controlar, primero. Porque en todas las actividades que se están desarrollando en base a un protocolo, está visto que no hay contagios. Y si alguien viene con el contagio de otro tipo de actividades, está visto que no se produce un contagio dentro de la empresa, dentro del restaurante, o dentro del evento, o dentro de la escuela, o dentro del canal. O acá tuvieron ustedes algún caso en donde no funcionó el protocolo. Porque está funcionando, por eso todos seguimos adelante, ¿verdad? Y segundo, digo yo, ¿cómo puede ser que nuestras fronteras siguieron abiertas durante toda esta Semana Santa y cientos de paraguayos se fueron afuera? Y no se aplica ningún tipo de medidas, ¿verdad? Donde la Fiscalía dice que no tiene recursos para salir a controlar. Y ustedes recorrieron Semana Santa nuestro país, nuestra ciudad capital y los alrededores y vieron que el decreto no se cumplió. Los únicos que cerramos fuimos los colegios, los shoppings, los restaurantes, alguna boutique y unas cuantas peluquerías. El resto siguió atendiendo. Y esa es la verdad, y todo el mundo se da cuenta, y todo el mundo lo dice. Entonces, ¿qué hay que tener aquí? Tenemos que nosotros, por fin, me parece, y desde el punto de vista educativo lo quiero decir, y con esto ya me callo, necesitamos mostrarle a la sociedad que somos un país que puede prever lo que va a venir. ¿O vamos a seguir reaccionando ante lo que la realidad se nos imponga? Por ejemplo, yo hubiera querido escucharle al ministro decir de que está exigiendo que el 100% de los docentes se vacunen para dentro de un mes, para asegurar de que los docentes van a estar cubiertos y de que a través de ellos, sus familias, porque son cerca de 90.000 docentes, si calculamos que son 5 personas en cada unidad familiar, imagínense la cantidad de gente de la que estamos hablando. Estamos hablando de más de 1 millón de alumnos. Tiene que ser hoy una prioridad que los docentes estén vacunados y tiene que haber una fecha y tiene que haber un plan y tiene que haber un mensaje claro para la sociedad, porque si no nos van a seguir diciendo que es nuestra culpa y nos van a seguir diciendo de que nosotros somos los responsables de que la gente se esté muriendo. Y la gente se está muriendo porque mucha gente no se está cuidando, pero también porque en un año de pandemia fuimos incapaces como sociedad de exigir el sistema sanitario que nos merecemos. Con los recursos que tenemos, no tenemos el sistema sanitario que nos merecemos. Yo, como ciudadano, quiero decir esto. Claudia. Sí, le quiero hacer otra vez una consulta al señor Luis, tomando también su reflexión. El ministro Borba dijo que, bueno, este decreto va hasta el 12 de abril y se va a ir evaluando la situación epidemiológica de forma semanal, ¿verdad? Eso puede implicar que las clases vuelvan solamente a la modalidad virtual, a la modalidad a distancia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el impacto de tener esa incertidumbre en el aprendizaje de los estudiantes? Una semana presencial, después la otra, tienen que ir todos otra vez a las clases virtual, las posibilidades de desarrollo de los contenidos de esa forma. Es que no pasan por los contenidos, pero sí es fundamental, ¿verdad? El impacto es enorme. Ustedes saben, hoy tenemos una epidemia en las sombras, que es la epidemia de salud mental, ¿verdad? En muchos niños, niñas, adolescentes y en adultos, ni qué decir, ¿verdad? Producto del año de encierro. Y es un tema que no podemos nosotros tomarlo a la ligera y es un tema sobre el cual estamos llamando la atención hace meses y que creemos que el gobierno tiene que tomarlo en serio. Porque así como el ministro habló de que las cifras del Banco Mundial hablan de 1 año y pico de pérdida en términos de su desarrollo, estamos hablando aquí de una crisis real de salud mental que está instalada entre nosotros y no se está hablando de eso. Entonces, cuando hablamos de volver a clases, no estamos hablando necesariamente de
asegurar un espacio para desarrollar el teorema de Pitágoras, sino que lo que estamos hablando de que la humanidad necesita reencontrarse. Nuestros corazones, nuestras almas necesitan volver a sentirse cerca, con todas las medidas de seguridad. Nuestros niños necesitan. Yo decía el otro día que cuando era inminente la salida del decreto, los niños se despedían llorando porque ellos pensaban de que se volverían a encontrar después de un año. Nadie creyó que volvíamos a clases a este lunes. Todo el mundo, los niños pensaron de que les iban a empezar a estirar una semana, 15 días, después un mes, y así volverían hasta el 2022. Y llorando se despedían. Entonces, nosotros creemos de que hay salidas. Primero, tiene que haber un mensaje claro de parte del gobierno sobre cuándo se van a vacunar los docentes y sobre cuándo van a estar todas las escuelas del país, absolutamente todas, con las medidas de bioseguridad para darle garantías a los niños de que su retorno va a ser seguro. Bruno, la semana vi a través de las redes restaurantes, pizzerías que cerraron, pequeños negocios más, diciendo ya nos vemos obligados a cerrar porque ya no nos da, ya no aguantamos. Esperábamos que ahora en Semana Santa se podía dar un respiro, pero ya no pudimos. ¿Hay casos ustedes ahí en el gremio donde estás? ¿Tienen reporte de cierres ahora con este último decreto o que vence ahora a las 0 horas de cierres de empresas? Sí, tuvo consecuencias letales para varias empresas, sobre todo el sector terciario, sector servicios. Obviamente estamos hablando de empresas del área de eventos, también restaurantes, también bares. Todos hay casos de restaurantes, bares y empresas vinculadas a eventos que tuvieron que cerrar ya definitivamente. Leímos por las redes sociales, nos han comunicado también. Estuvimos reunidos con la Asociación de Gimnasios y todo lo que sea actividad física. Ellos también están afectados por todas las restricciones y son también importantes, fundamentales, yo diría, para lograr que haya un mínimo bienestar, salud mental y física también de los ciudadanos. Si es que no pueden operar, estamos impidiendo a gran parte de la ciudadanía de poder ejercitarse, tener todo eso que es necesario también para mantener las defensas altas, para mantener, el estrés, liberar un poco del estrés. Entonces, existen casos de empresas que cerraron, existen casos de empresas que dicen yo no voy a poder pagar mi cuota en el mes de abril o mayo si es que no me refinancian. Ahí es donde tenemos que trabajar, es muy importante trabajar y salvar a esas empresas. Porque salvar a esas empresas es importante sobre todo porque no es, digamos, culpa de su mala gestión o su mala capacidad de operar en el mercado el hecho de que tengan una mala facturación. Es una cuestión totalmente fortuita, totalmente externa, la pandemia. No hay ni siquiera reinvención que haga posible que puedan recuperar algunos negocios su facturación. Y hay que ayudarles y acompañarles un tiempo más. Refinanciar no quiere decir que no van a pagar, quiere decir que van a pagar los intereses que correspondan incluso en el futuro. Y ahí, nada más decir eso, ¿verdad? Que FOGAPI justamente a través del BNF ya dio una garantía, digamos, de que se va a refinanciar para los sectores más afectados, pero eso tiene que extenderse a todas las empresas que muestran un balance negativo en el 2020, no solamente a las que son del sector eventos, gastronomía y turismo, porque existen también gimnasios, existe también la cadena de valor. Por ejemplo, hay una confeccionista que trabaja exclusivamente para hacer vestidos de novias y ahora como con la nueva cuarentena se cancelaron un montón de eventos, ella dejó de tener ingresos y bueno, no tienen nada que le resguarde, ninguna medida económica que le resguarde a este caso, por ejemplo. Entonces hay que mirar los balances del 2020 y con eso ver a quiénes se le refinancian, no solamente a los sectores más afectados, y necesitamos que FOGAPI, lo que fue entregado a través del sector privado, también entre en la categoría de refinanciación sin capitalización de intereses. Porque si no le metes un yunque encima de otro yunque y le ahogás automáticamente y nadie gana si mueren las empresas. Nos quedamos sin empleo, nos quedamos sin capacidad de generar ingresos adicionales al Estado a través de los impuestos y sobre todo nos quedamos con un emprendedor que dejó todo en la cancha y porque vino una pandemia y porque tomamos medidas que consideramos necesarias como país de cerrar la economía, matamos su empresa y matamos toda la creación de valor que esa persona generó en su vida muchas veces. Gente que con todos sus ahorros de toda su vida creó una empresa que después murió.
y que no tiene forma de recuperarse así nomás. Hay que encontrar la forma de rehabilitar a esos emprendedores, en el sentido de acompañarle también anímicamente, económicamente, técnicamente, para que puedan volver a ser generadores y creadores de valor y de empleo en nuestro país. Bruno, acá la cuestión es, en diciembre, enero y febrero más o menos fue el mejor momento, entre comillas, digamos, donde más se permitió abrir hasta más tarde, se negoció creo que hasta la 1 de la mañana algunos días. Estamos hablando de lo que es el movimiento gastronómico, hotelería, hubo más movimiento. Sin embargo, hablando con la gente del sector, digamos que dio para poco y nada, porque hay como también una retracción en la gente. Uno por una cuestión económica y dos, como dice él, por el miedo también de la gente, no voy a salir nomás, me voy a quedar nomás. Vamos a evitar nomás juntarnos, voy a evitar nomás casarme, voy a evitar festejar mi cumpleaños. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Porque vos le podés refinanciar, no cobrar los intereses, tipo a los campesinos que le volvemos a dar, pero si no le damos, si no hay una salida, no hay una reactivación real de la gente, del consumo en la gente. Se pensó también en eso, en fomentar el consumo y no solamente el mantener abiertos los negocios. Nosotros tuvimos, la verdad que con la falsa esperanza, lamentablemente hoy, puedo decir eso, de que íbamos a tener vacunas a un ritmo razonable en Paraguay en el 2021. Eso no se dio y no hay indicios de que se vaya a dar aún, lamentablemente. Ojalá, no sé, mañana aparezcan con una noticia y nos callen, nos tapen la boca a todos, porque eso es lo mejor para el Paraguay. Pero la única forma, y esto no lo digo yo, esto ya lo hablamos con varios asesores económicos a quienes consultamos en ACEPI, todos los economistas nos dicen, señores, la mejor política económica para el Paraguay es vacunar. No existe otra forma de salir de esta situación que tenemos hoy, económicamente hablando. O sea, es una cuestión ya económica, que al final hablamos de empleos, hablamos de tener los ingresos mínimos necesarios para poder eventualmente, si uno tiene, Dios no quiera, un familiar en el INERAN o en algún otro hospital, tener los recursos necesarios para poder comprar los medicamentos que el Estado no te está proveyendo hoy, a pesar de tener todos los millones de dólares que tienen sin ejecución en salud todavía del préstamo de 1.600, ¿verdad? Entonces, la verdad es que la única forma de reactivar el consumo de una manera sana y sostenible, solucionando lo que mencionás, es vacunas. Hay que tener vacunas. Tenemos que tener no solo vacunas, la logística que nunca antes vimos de vacunación. Nunca antes vimos, digo, porque en Paraguay no es que seamos, digamos, los genios de la gestión, especialmente cuando se habla de entes públicos. Generalmente hay muchas deficiencias y problemas en la gestión y en la ejecución de las ideas o de las políticas públicas. ¿Quién nos dice que mañana consiguen todas las vacunas, tienen 6, 7 millones de vacunas, y llegan acá y no hay una logística adecuada para distribuir? Si no tenemos la logística adecuada, no importa si tenemos las vacunas. Entonces, finalmente ahí está el caracú de la cuestión, digamos. Nosotros necesitamos que hayan vacunas y que haya un plan y que no seamos reactivos, como dijo Luis. Que ya haya un plan hoy, antes de que lleguen las vacunas, de cómo vamos a hacer para vacunar en tiempo récord a 7 millones de paraguayos. ¿Cuál es el plan? ¿Verdad? Y ahí es donde yo digo al gobierno, aprovecho y le pido a las autoridades, al presidente, usen, pidan ayuda, trabajen con el sector privado. Hay gente que puso a disposición su empresa entera para la logística de la distribución, por ejemplo. Hay conocimiento a través del mundo ganadero de cómo vacunar masivamente. No digo que sea lo mismo, pero conocen, ¿verdad? Saben cómo hacer esto. Entonces, de eso se trata. Tenemos que conseguir las vacunas, tenemos que asegurarnos que se haga en tiempo récord, con eficiencia nunca antes vista, y para eso tenemos que trabajar juntos. No hay otro camino. Tengo que hacer una pausa cortita. A la vuelta, no basta solamente esa asistencia que supongamos que se mejore este año al sector privado por parte del gobierno, FOGAPI y otras cuestiones. No basta eso. A la vuelta la pausa sobre eso. Ya venimos. Último bloque, seguimos en Cara o Cruz. Luis Cáceres Brun, Asociación de Instituciones Educativas Privadas. ¿Recibieron ustedes asistencia por parte del gobierno en el año pasado con el tema de la cuarentena? No, lamentablemente no, Jorge. Nada. Nosotros primero tuvimos muchas dificultades para comunicarnos con el ministro de aquel entonces, el doctor Peta. Tuvimos que insistir muchísimo para que nos atendiera, tuvimos que sacar una solicitada en el diario. Me acuerdo. Y ahí recién se abrieron las puertas, poco a poco empezamos a conversar con él. A partir de allí seguían pasando las semanas,
toda la inestabilidad que esto que supuso, ¿verdad? Acuérdense de que las escuelas fueron las primeras en cerrarse, las últimas en abrir y ahora las primeras otra vez con la intención de que se vuelvan a cerrar. Con el Ministerio de Hacienda tuvimos una experiencia similar, nos costó muchísimo, pasaban las semanas, los meses y concretamente no tuvimos ningún tipo de apoyo. Con el Banco Nacional de Fomento allá por el mes de septiembre tuvimos una reunión donde nos dieron, sí, la posibilidad de acceder a los créditos, pero a tasas comerciales, que son los mismos créditos que cualquier otro emprendimiento del país recibió, y las instituciones educativas son muy particulares en ese sentido. O sea, nosotros no podemos, aquellos que cometieron, discúlpeme, pero es muy feo decirlo, pero hay que decirlo, el error de endeudarse de entrada, hoy están en una situación muy, muy complicada, ¿verdad? Nosotros hicimos innumerables propuestas, innumerables, necesitamos plazos especiales, obviamente tasas especiales, porque desde aquel entonces nosotros ya veíamos que esto significaba por lo menos poner sobre la mesa 3 años de negociación, ¿verdad? Tuvimos, sí, un muchísimo ataque de parte de algunos articuladores del gobierno, como por ejemplo el Defensor del Pueblo, nos demandó, nos hizo un amparo, nosotros tuvimos que salir a defendernos en contra del Defensor del Pueblo. Después la Secretaría de Defensa del Consumidor del Ministerio de Industria y Comercio quiso intervenir los colegios. Todas medidas populistas que lastimosamente terminaron por hacer de que tanto padres como directores de colegios nos encontráramos hoy en una mesa de diálogo y trabajamos absolutamente en conjunto con la FEDAPAR y también con la Federación de Padres de Colegios Públicos, ¿verdad? Hoy tenemos una propuesta unificada, una mirada distinta, una mirada unificada también. Hay que reconocer que hoy con el ministro Brunetti tenemos otro nivel de conversación y de diálogo, y ojalá, y él sabe que tiene todo nuestro apoyo, sobre todo en lo que se refiere a poder poner de pie el sistema educativo paraguayo. Con las vacunas, con la adecuación de la infraestructura, con todo lo que tenemos que hacer para hacer de un país previsible, porque si no vamos a seguir viendo qué es lo que nos depara la próxima sequía, la próxima situación, y veremos cómo reaccionar. Claudia. Bruno, según el informe de la AFD, que compartió datos acerca de la cobertura que dio el FOGAPI, 22.275 beneficiarios, en créditos 3.5 billones de guaraníes y en garantías 2.6 billones de guaraníes. ¿Eso fue suficiente? Sé que desde ACEPI dijeron que la demanda es muy alta y la cobertura es ínfima del FOGAPI. Sí, la verdad que FOGAPI obviamente es súper importante, valió, a muchas empresas le significó salvarse y sobrevivir un 2020 a 22.000 como mencionaste, y eso tiene una incidencia de más o menos 110.000, 120.000 empleos que fueron protegidos gracias a FOGAPI. Eso no hay ni una discusión. Ahora, la ambición del proyecto para mí es lo que yo siempre discutí, lo que nosotros de ACEPI siempre discutimos. ¿Por qué digo eso? Existen 260.000 MIPYMES con RUC en Paraguay, es decir, podemos calificarlas como formales. Pero 22.000 nomás pudieron acceder a una garantía FOGAPI, porque después se acabaron los fondos, ya estamos casi en lo última hora, hicieron un ajuste, lograron extender un poquito más, pero muchas instituciones financieras ya no te ofrecen crédito FOGAPI si vos solicitas en instituciones privadas. Entonces, falta que se vuelva a fondear FOGAPI. Existe ya un proyecto de ley que está en el Senado, que todavía no sé por qué están esperando para presentar, deberían aprobar, deberían darle el fondeo nuevo al FOGAPI. ¿Por qué? Porque existe también la necesidad de que estos créditos no solamente vayan a empresas ya existentes. Es decir, hay muchas empresas con historial, digo, ¿verdad? A las empresas nuevas que nacieron en la pandemia. No olvidemos que hay 100.000 personas que perdieron su empleo y reemplazaron su empleo con un emprendimiento, según los datos de estadísticas nacionales, ¿verdad? Entonces hay 100.000 personas que se salvaron del desempleo porque son emprendedores, pero no tienen capital, no tienen asistencia técnica. ¿Qué pasaría si nosotros le damos a esas personas que encontraron la forma de acomodarse, como tanto se le pidió, de reinventarse, le damos un soporte, le damos un préstamo con una garantía mejor incluso que la que hoy ofrece FOGAPI? Se puede hacer eso es algo que tienen que hacer como un subfondo dentro de FOGAPI para proyectos nuevos. Y nosotros conocimos casos de gente que logró acceder a FOGAPI y armó su emprendimiento nuevo, ¿verdad? Eso no estaba, digamos, no era tan fácil hacer, pero en un caso en particular en San Ignacio, una pareja, el marido se quedó sin trabajo, era odontólogo,
durante la pandemia, la cuarentena más dura, la esposa agrónoma. Sacaron un crédito Fogapi con su historial de facturación y gracias a eso pudieron empezar un tambo de leche de cabra y producir derivados de productos de la leche de cabra y hoy están viviendo de eso, ¿verdad? Entonces es un ejemplo nada más de lo que podés hacer si vos liberás los créditos para los emprendedores que están empezando. De alguna manera, no es fácil lo que estamos hablando, pero ya se hizo en muchos países. Eso es importante, se tiene que fondear Fogapi, se tiene que otorgar créditos a emprendedores que no tienen un historial, porque justamente la pandemia eliminó todos los historiales, ¿verdad? A muchas empresas. Y lo otro que tiene que existir para acompañar también este resurgimiento del emprendimiento en Paraguay son oficinas de asistencia técnica de alta calidad y enfocadas en resultados para los emprendedores. Oficinas que le acompañan al emprendedor para que se pueda formalizar rápido, para abrirle las puertas donde le cierran. ¿Y el viceministerio de MIPYMES? Y el viceministerio de MIPYMES tiene un proyecto también digamos, presentado ya a Hacienda. Hacienda tiene que presentar eso al Congreso, de 15 millones de dólares para armar 15 centros de atención a los emprendedores en las 15 ciudades más importantes del Paraguay. Y eso sería en alianza con distintas asociaciones o cámaras de comercio de distintas ciudades para justamente realmente estar conectado a la necesidad de cada comunidad, de cada ciudad. Y es importante mencionar, es un proyecto que cuesta 15 millones de dólares, parece mucho. Bueno, gastan 33 millones de dólares en seguros de salud privado, ¿verdad? Sí. O sea, hagamos un recorte ahí y mañana tenemos la plata para hacer lo que necesitamos hacer. Y esto no es solamente, apoyar a emprendedores. Esto es reactivar la economía, esto es reactivar la microeconomía, esto es generar empleo, esto es formalizar, esto es generar incentivos reales para que la economía se formalice. Entonces, yo no entiendo qué están esperando. Esto es una urgencia. Esto es algo que se tiene que hacer hoy. Por último, Luis, Sí. para reiterar otra vez la posición de los colegios privados con esta recomendación que hace el Ministerio de Educación mañana, ¿qué van a hacer ustedes? Nosotros, aquellas instituciones que están en condiciones, que han probado de que el protocolo funciona y que han demostrado de que a través de la aplicación del protocolo se genera un espacio seguro, van a retornar a clases híbridas a partir de mañana. Algunas instituciones han decidido esperar una semana más y volverán seguramente la siguiente semana. Todos sabemos de que esta situación hay dos posibilidades. Una, que estemos en una meseta y esto empiece a mejorar de aquí a poco, ojalá, con la llegada de las vacunas, pero también existe la posibilidad que con todo lo que pasó en Semana Santa esto se siga complicando. Si seguimos esperando de que la situación mejore, entonces no volveremos nunca a clases. Lo que tenemos que hacer es volver a la actividad pero de la manera más segura posible. Y hablando de eso, Jorge, dos palabras. Sí. El sector privado de la educación no se trata solamente del tema de educación, es un sector económicamente demasiado importante. Estamos hablando de 20.000 personas que cotizan en IPS, 20.000 docentes. Estamos hablando de cerca de 4 millones de dólares en salarios que mensualmente inyectamos a la economía nacional. Luis, gracias por tu tiempo, muy amable. Bruno, muchas gracias. Seguimos en contacto, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, Claudia, vos tenés la encuesta, a ver cómo. Sí, cerró eso. 1.800 personas participaron de la consulta que habilitó. El gobierno debe implementar medidas restrictivas más severas para frenar el contagio por COVID-19. 59% no y 41% sí. Bueno, nos vamos, Pipo. Vamos a ver qué pasa, cómo sigue esto. Sí, gracias por acompañarnos. Nos vamos con este mensaje que postea hoy en sus redes sociales el Ministerio de Salud. Buenas noches.